Bueno, como os decía hace unos minutos, bienvenidos al mundo Angular. Me llamo José María Díaz, y soy el que va a estar con vosotros en este rato, y pertenezco a Icono Training Consulting. Mira, como podéis ver, mi empresa, Icono, nos dedicamos básicamente a la consultoría, al coaching y a la formación en tecnologías de la información. Es decir, intentamos asesorar en tecnología a aquellas empresas que nos lo solicitan, también les acompañamos en su crecimiento y ayudamos en la medida posible, intentamos aportar lo mejor que podemos dar de nosotros mismos para promover la carrera profesional de cualquier persona que lo necesite. Aparte de este contacto que estamos teniendo juntos, sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales, como podéis ver en esta transparencia. Y aquí tenéis una presentación que va a ser breve, os lo prometo, más formal de mí mismo, no hay mucho que decir, mi nombre lo estáis viendo, mi actividad también, y bueno, y algunas cosas con las que estoy bastante familiarizado, como Java, Angular, Scala, Akan, Big Data, en fin, etcétera. Así que lo que queremos hacer hoy, aparte de la propia presentación del webinar que estamos llevando a cabo, es ver cuál es el propósito y el alcance de Angular 2, es decir, para qué os sirve Angular 2 y hasta dónde os puede ayudar para sacar adelante proyectos reales, para vuestras organizaciones o para vuestros clientes. Cuando empleéis una herramienta de desarrollo, una tecnología o plataforma de desarrollo, es muy importante qué ayudas, qué herramientas tenéis en vuestro entorno de desarrollo para facilitar lo más posible la construcción, prueba, ejecución y paso a producción de aplicaciones. Angular 2 descuella bastante en esto, como vais a ver enseguida, porque además de un buen mecanismo de tooling, de herramientas para echaros una mano en lo que acabo de decir, también posee una serie de características principales que están perfectamente engranadas con dicho tooling, con dichas herramientas. Todo esto podríamos decir que en principio está muy bien, pero aquí hay una clave que no podemos olvidar y es el único test que importa cuando uséis herramientas de desarrollo, y es una vez que las habéis desarrollado, probado, contrastado, cómo las desplegáis y cómo las pasáis a producción, ¿de acuerdo? De manera que vuestros usuarios finales, vuestros clientes, puedan emplearlas al 100% y tengáis, bueno, un retorno de la inversión más que razonable después del esfuerzo que habéis hecho. También he de deciros que Icono tiene mucha experiencia en la formación en Angular y en la consultoría en Angular. Tenemos un gran equipo de consultores y formadores, como podéis ver aquí. Siempre hemos estado apoyando Angular desde su propio nacimiento, es decir, Angular tiene, por así decirlo, dos grandes ramas. La 1.x, también llamada Angular JS, y la rama de la 2.x, que ahora, como motivos que os comentaré más adelante, llamamos también Angular 2 Plus. Hemos impartido casi más de 8.800 horas de formación en 2017. Han pasado por nuestras manos unas 900 personas en las cuales hemos intentado depositar lo mejor que tenemos para promover su actividad en el desarrollo, planificación, ejecución y depuración de aplicaciones Angular, y hemos tenido la oportunidad de impartir más de 50 ediciones en 2017. Naturalmente, nuestra empresa también trabaja con más clientes en otras áreas del sector de las nuevas tecnologías o de la información, perdón, de la información en tecnología. También tenemos clientes, en fin, en el ámbito público, financiero, etcétera, etcétera. Y como os decía, siempre hemos apostado por Angular en todas sus versiones y hemos acompañado a esta herramienta casi desde su mismo nacimiento. Cuando hablamos de Angular, nosotros aquí vamos a hablar de Angular 2 Plus, ¿de acuerdo? Se le llama así porque una de las cosas, aunque sea adelantarme un poco, una de las cosas más importantes de un framework de trabajo es que tenga un soporte considerable. Angular 2 se ha comprometido, y de momento lo está cumpliendo, en sacar una nueva versión completamente nueva. Hablamos de una revisión mayor, no de un parche, no de una pequeña actualización cada 6 meses. Así que ahora mismo realmente estamos trabajando con la 5.0 y estamos esperando ansiosamente que aparezca la 6.0. Como vamos a tener nuevas versiones cada 6 meses, pues por eso en lugar de hablar de Angular 2 solemos hablar de Angular 2 Plus. ¿Qué es Angular en sí?
Mira, Angular es una herramienta que está pensada, por supuesto, para hacer aplicaciones web, si queréis soluciones web, por ponerme un poco más riguroso con la terminología, y se caracteriza porque solo mira el lado cliente. Es decir, no es que Angular ignore la existencia de un lado servidor, porque sabe que necesitamos un lado servidor, pues básicamente para almacenar grandes volúmenes de información y compartir datos con sistemas cliente. Sin embargo, Angular se limita a daros un mecanismo muy afinado para intercambiar datos con servidores remotos. Pero lo que vais a hacer con Angular es crear páginas web, si queréis, dentro de un contexto más amplio, muy claro, que serían aplicaciones cliente. Angular está desde el principio está soportado por Google. Y tanto en Angular 1 como sobre todo en Angular 2 Plus tenemos una gran comunidad de desarrollo y tal vez sea ahora mismo una de las herramientas que más vivas están en el mundo del desarrollo de sistemas cliente para la web. El tooling que tiene Angular os permite crear aplicaciones, bueno, no solo crearlas, también mantenerlas, de una manera bastante fácil y bastante rápida. Así que ahora mismo el uso que se está haciendo de Angular es para desarrollar aplicaciones modernas, es decir, hay una cierta filosofía implícita en la arquitectura de Angular y en los mecanismos que os da para crear aplicaciones. En mi opinión, lo que escribís con Angular 2 se le puede calificar sin duda de elegante y además son aplicaciones productivas en el sentido de que los tiempos de desarrollo se reducen al mínimo porque tenéis integrado en el mismo mecanismo el desarrollo, las pruebas, los test de vuestra aplicación y también el paso a producción después de una optimización de lo que habéis escrito que Angular 2 Plus lleva a cabo automáticamente. En cuanto al entorno de desarrollo, que ya sabemos que esto es fundamental, deciros, la primera característica de Angular es que está pensado para que ejecutéis JavaScript en el lado servidor y en el lado cliente. Hay una herramienta que podríamos llamar un servidor de aplicaciones de JavaScript o para JavaScript, por establecer una analogía con otros servidores de aplicaciones pues muy conocidos en el mundo Java, por ejemplo, y en el mundo de .NET, que se llama Node.js. El Node.js, veis que tengo aquí un enlace, voy a pincharlo un momentito. Y aquí tenéis una herramienta que, como digo, Angular utiliza por defecto en sus herramientas, en su entorno de desarrollo, en su tooling, para que podáis, una vez que habéis escrito vuestro código, decirle a Angular que lo ejecute en un Node.js. Una vez que habéis hecho esto en tiempo de desarrollo, pues luego, como veremos, lo paséis a producción también utilizando herramientas específicas de Angular. Y al fin y al cabo, un programa Angular en esencia es HTML, CSS y JavaScript. Con lo cual, lo que tenéis que hacer es coger vuestra versión de producción optimizada y subirla a cualquier servidor web, sin más. No hay que hacer muchas más consideraciones, salvo algunos matices que os comentaré más adelante. Todos sabéis que cuando hacemos un proyecto, nuestro proyecto tiene dependencias, es decir, empleamos software normalmente gratuito de código abierto, escrito por terceros, que nos ayuda, nos apoya para no tener que reinventar la rueda y poder empezar desde un lugar razonable a escribir nuestra propia lógica de negocio y nuestras propias aplicaciones. En el caso de Angular, bajo Node.js, bajo Node.js, la noción que hay que considerar aquí es la noción de un gestor de paquetes. Los dos gestores de paquetes más utilizados, sin lugar a dudas, bajo Angular y también en el mundo del desarrollo JavaScript en cliente y en servidor, son el NPM y el Yarn. El NPM, que significa gestor de paquetes para Node, esto es una gigantesca base de datos de aplicaciones, podríamos llamarlo tal vez plugins, bibliotecas de clases, ayudas en definitiva, que os van a permitir prácticamente en cualquier situación, con cualquier lógica que tengáis que implementar en vuestras aplicaciones, os van a permitir no partir de cero. Aquí veis un enlace a la página principal y bueno, si tenemos más tiempo, pues volveré sobre esto y os comentaré también alguna cosa más. Entonces, dicho esto, mirad, Yarn, que es otro gestor de paquetes, os lo menciono por dos motivos. Primero empieza a ser, mejor dicho, tan usado casi como el NPM. Es más moderno, lo cual no significa necesariamente que sea mejor, sino que de momento tiene un recorrido más corto que el NPM, pero desde luego no es peor.
hasta tal punto que la propia gente de Angular, los creadores de Angular 2 Plus, como ellos también utilizan bibliotecas de terceros para sacar adelante su producción de software, el gestor de paquetes que emplean es Yarn en lugar del NPM. Lo más importante aquí, por supuesto, es tener claro de lo que estamos hablando. Mirad, un gestor de paquetes es una herramienta que una vez que le habéis dicho a Angular empleando su tooling, ahora os digo con más exactitud de lo que estoy hablando, que queréis, por ejemplo, que os cree un proyecto nuevo, Angular lo hace. Y en vuestro proyecto hay un esqueleto que para que Angular pueda funcionar depende de un montón de bibliotecas de terceros. Una media, esto lo veréis en cuanto ejecutéis esto en un futuro o ahora tal vez con este entorno, una media de entre 20 y 25.000 dependencias. Esas dependencias, gestionarlas a mano es algo impracticable. Es posible teóricamente, pero es impracticable en la vida real. Y para eso mismo sirve un gestor de paquetes. Un gestor de paquetes, cuando lo arrancáis, lo que hace es, vamos a decirlo así, de la forma más simple posible, analizar vuestro proyecto, ver qué dependencias tiene, conectarse automáticamente a Internet, bajarlas todas y cada una de ellas, depositarlas en un caché local para no tener que bajarlas dos veces y enlazarlas entre sí de la manera adecuada para que vuestra aplicación compile, se pueda probar y ejecute en desarrollo y en producción sin ningún problema. Así que en el tooling actual de Angular, el Node.js es fundamental. El NPM y el YAR también. Podéis utilizar cualesquiera de los dos o los dos. Y lo más interesante de todo es que Angular tiene un sistema, un programa en realidad, que también es un paquete que instaláis con NPM, que se llama Angular CLI. Lo veis aquí. Voy a pinchar un momentito. Y el Angular CLI, aquí imagino que estaréis viendo pues cómo se pone esto en marcha. Es la herramienta estándar por defecto para crear automáticamente no solo proyectos Angular, sino todos y cada uno de los artefactos que una aplicación Angular necesita para poderse ejecutar. En lo que estáis viendo en pantalla, fijaros que nuestro Angular CLI se instala con NPM. Abriendo un paréntesis, el "-g" significa global, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que habéis instalado esto desde la línea de comandos, pues simplemente le decís al ng, que así se llama, el generador de programas de Angular. Le decís simplemente que os cree un proyecto nuevo, os metéis en ese proyecto desde una consola de comandos, por ejemplo, y luego simplemente le dais la orden de que arranque, es decir, compile, vamos a decirlo así, y ejecute vuestro programa. Aquellos de vosotros que estéis más familiarizados con herramientas visuales para hacer estas cosas, como por ejemplo, no sé, Eclipse, por ejemplo, pues mirad, tenemos aquí una herramienta que no está en las transparencias porque esto es muy discutido, si esto os puede ayudar o no, que se llama Angular, si no me equivoco, IDE, Angular ID. Entonces, esta herramienta en realidad es un Eclipse optimizado, manipulado para trabajar con Angular 2, Angular 2 Plus. Esto es gratuito, es un Eclipse, así que os lo bajáis, lo descomprimís, lo instaláis, y si preferís trabajar con Angular desde una herramienta visual, una de las más utilizadas en el mundo del desarrollo, como es Eclipse, pues también podéis hacerlo. Sin embargo, Angular está más orientado a la línea de comandos, ¿de acuerdo? Aunque ya digo que podéis crear esto de la manera que estiméis mejor. En esta línea, claro, una vez que yo tengo mi servidor de aplicaciones para JavaScript, uno o ambos gestores de paquetes y los utilizo, y mi herramienta de generador de programas y de artefactos, el asunto es cómo editamos y creamos nuestro código fuente. Sorprendentemente, en el mundo Angular 2, una de las herramientas más utilizadas, incluidos los propios creadores de Angular, es el Visual Studio Code de Microsoft. Atención, esto no es el Visual Studio de Microsoft, sino que es una herramienta mucho más ligera, más pequeña, orientada a la edición de código y a muchas más cosas, y que tiene un soporte nativo y, en mi opinión personal, muy, muy bueno para aplicaciones Angular. Esta herramienta, además, es gratuita. Esto no es algo muy típico de Microsoft, pero en este caso sí. Y como os decía, esta herramienta, que sepamos, es a día de hoy una de las más utilizadas para trabajar con Angular. Yo mismo tengo aquí abierto un pequeño proyecto Angular que os he creado para mostraros algunas cosas,
Y ahora, si tenemos tiempo, me imagino que sí, pues os doy una muestra rápida de lo que es un proyecto Angular estándar y que echéis una ojeada también al Visual Studio Code si nunca lo habéis hecho, pero un poquito más adelante. Así que con esto tenemos todo el tooling que necesitamos para trabajar con Angular. El servidor, los gestores de paquetes, el generador de programas y un entorno de desarrollo y ejecución si queréis hacerlo desde aquí de aplicaciones Angular. Todas estas herramientas, aunque también lo estáis viendo en la transparencia, pueden utilizarse naturalmente en Windows y en Linux prácticamente sin ningún cambio y sin ningún problema. Yo esto lo he hecho, ¿de acuerdo? Primero, para comprobarlo, sabéis que con las herramientas y las tecnologías, un sano escepticismo, de entrada al menos, es conveniente. Así que yo todo esto que dice aquí, pues he tenido la oportunidad de comprobarlo y el funcionamiento de estas herramientas en Unix es al menos igual y puede que un poco mejor, claro, que en Windows. Cuando hablamos de hablamos de Windows 7 a Windows 10. Entonces, mirad, llegados a este punto, hay una serie de características de Angular 2 que además de ser esenciales, también son especiales. La primera es el uso del lenguaje TypeScript. Yo antes os he mencionado que una aplicación Angular, en realidad, utiliza HTML, CSS y JavaScript. Esto es correcto. Sin embargo, vosotros, cuando hagáis una aplicación Angular, si hacéis caso de la gente de Angular, y en mi opinión sería una buena idea, no vais a escribir código en JavaScript, sino que vais a hacerlo en TypeScript. Tengo aquí este enlace, voy a ver si puedo mostraros rápidamente de lo que estamos hablando. Mirad, el TypeScript, esta sería la página principal y ves que aquí tenemos un enlace que se llama Playground, es decir, una especie de patio de juegos. Voy a pinchar en este enlace. Y aquí esto lo tenía preparado para mostraros el código que estáis viendo en la ventana de la izquierda. Lo que estáis viendo en la ventana de la izquierda es TypeScript y lo que estáis viendo en la ventana de la derecha es, en la jerga de este tipo de herramientas, se llama así, lo que os voy a decir, la transpilación de código TypeScript a código JavaScript. Así que, una vez más, siendo rigurosos con la terminología, TypeScript no es un compilador de JavaScript, sino un transpilador de JavaScript. ¿Qué significa esto? Que vosotros escribís código, fuente, texto en TypeScript y el transpilador lo convierte en código, fuente, texto estándar de JavaScript. Esto os interesa a priori básicamente por dos motivos. Primero, TypeScript es un lenguaje muchísimo más potente que JavaScript a día de hoy, al menos que hasta que aparezcan las versiones, aparezcan, los navegadores reconozcan, mejor dicho, todas las características del JavaScript del ES 2016 y del ES 2017, que bueno, están en ello. Ahora mismo, fijaros que en TypeScript tenéis implementada toda la orientación a objetos. Observad, por ejemplo, que esto es una clase, ¿de acuerdo? Según qué versión de JavaScript, la S3, que es la más típica, JavaScript tiene objetos pero no clases, y también tenéis ahora mismo un montón de operadores de transformación funcional, es decir, JavaScript siempre ha sido un lenguaje funcional, ¿de acuerdo? Pero TypeScript en ese sentido llega muchísimo más lejos. Así que para resumir, en el caso concreto de Angular 2, si tenéis que hacer una tarea y en TypeScript os ocupa 10 líneas, creo no exagerar si os digo que en JavaScript ocupa 20. Por otra parte, la segunda ventaja fundamental de un transpilador como TypeScript es que vosotros siempre escribís el mismo código, pero luego decidís en qué versión de JavaScript va a transpilarse vuestro código. Aquí, por lo que estoy viendo, yo diría que esto es lo más estándar que tenéis en JavaScript, que es la ES3. Vale, fijaros que aquí, por ejemplo, en nuestra clase, naturalmente no podemos crear una clase en ES3, bueno, se hace de otra manera. Así que cuando mañana los navegadores, los grandes navegadores, por ejemplo, soporten el ES6, el ES 2016, ¿vale? O el 2017, lo único que tendrá que hacer la gente de Angular es que cuando os genere automáticamente un proyecto, configurar a TypeScript, que ya se puede hacer, para que transpile el mismo código que habéis escrito a una versión de JavaScript completamente distinta. Así que seguramente por estos dos motivos, a mí al menos me parecen suficientes motivos para deciros que es mucho mejor trabajar
con Angular en TypeScript que en JavaScript, aunque tengamos que pagar un precio que es inevitable. Y es que si no conocemos TypeScript, pues hay que aprenderse un lenguaje nuevo. A ver, TypeScript y JavaScript son similares, pero en absoluto son idénticos. Pues como os decía, TypeScript tiene mucha más funcionalidad, mucha más potencia que JavaScript a día de hoy, y eso, bueno, pues hay que aprendérselo. Así que el mensaje es claro. Si queréis hacer caso a Angular 2, que tiene buenas razones para deciros esto, cuando trabajéis con esta herramienta, usad TypeScript y no JavaScript, que es, por cierto, lo que hace el generador de programas, el Angular CLI, que os mostraba antes, ¿de acuerdo? Esta herramienta, ahí, lo que hace automáticamente por defecto. Bien, una vez que sabemos que a nivel de HTML5 con Angular no hay grandes cambios, Angular supone que vais a trabajar en HTML5, CSS3 no cambia nada, lo usáis directamente como siempre, y aquí sí, aquí TypeScript en lugar de JavaScript. Esto que estáis viendo aquí son más características esenciales y especiales de esta herramienta, y vamos a empezar echando un vistazo a lo que sería la arquitectura. La noción fundamental de un programa Angular es un módulo. Mira, si pinchamos aquí, me imagino que esto será suficiente. A ver, un instante, voy a cerrar aquí algunas pestañitas, porque si no... Sin detenerme mucho en esto, este diagrama que tenéis aquí es un diagrama de arquitectura básico que nos ayuda a entender un poco cómo funciona Angular. Mira, aquí los artefactos esenciales de esta herramienta, aunque tiene muchos, son básicamente los módulos, los componentes y los servicios. Un módulo es una estructura, si hablamos informalmente, para entendernos, en castellano simple, un módulo es un cajón en el cual guardáis otras cosas. Podéis tener tantos módulos como queráis en una aplicación Angular de diferentes tipos, pero al menos debe haber uno, un módulo principal, que es el que se utiliza para que Angular, lo que metéis en ese módulo principal, o más bien, lo que os mete el generador de programas de Angular, se utiliza para arrancar vuestra aplicación y también para generar las versiones de producción. Y luego las las aplicaciones Angular por defecto, por así decirlo, para esto se pensó esta herramienta, ¿de acuerdo? Son súper intuitivas y súper interactivas, es decir, las interfaces de usuario visuales tienen un peso tremendo en aplicaciones Angular. Y para dar respuesta a esta necesidad, que nuestros usuarios finales hoy por hoy prefieren lo visual, por ejemplo, una línea de comandos, tenéis la noción de un componente Angular. Un componente Angular es una estructura, ¿de acuerdo?, que tiene que ver con la gestión de una interfaz de usuario escrita con HTML5 y CSS. Así que un componente, aunque aquí esto no se refleja tal vez con la misma claridad, tiene básicamente tres patas. Un código TypeScript que controla la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es una mezcla de fragmentos HTML5 y CSS3 y a esto Angular lo llama un template. Y tenéis mecanismos aquí para comunicar vuestro código TypeScript con la interfaz de usuario a través de lo que Angular llama enlace de propiedades, y también tenéis mecanismos para comunicar lo que vuestros usuarios finales hacen con la interfaz de usuario que habéis escrito con el código TypeScript, vamos a llamarlo por su nombre, el controlador, ¿de acuerdo?, a través de enlace de eventos. Luego hay otros artefactos por aquí tenéis un ejemplo en Angular típicos, las directivas, las pipes, los tubos y cosas así, pero no son esenciales. Lo que sí son esenciales son los servicios. Un servicio es lo que todos estáis pensando, un artefacto en el cual definimos procesos que expone lógica de negocio. En Angular los servicios se crean automáticamente usando inyección de dependencias, es decir, vosotros creáis un servicio, una clase TypeScript, pero no la instanciáis vosotros, sino que le dais instrucciones a Angular para que lo haga. Así que Angular lo va a instanciar un servicio una sola vez, utiliza no solamente la inyección de dependencias, sino el patrón singleton. Una vez que Angular os instancia un servicio, puede ser utilizado por uno o por n componentes, tanto como queráis. Así que tenéis un artefacto del componente que se especializa en la sincronización prácticamente automática de una interfaz de usuario. ¿De acuerdo? Con el código que vosotros escribís. Los datos que se mueven aquí van de vuestro código al HTML y del HTML a vuestro código a través de estos mecanismos. Y cuando queréis implementar lógica de negocio o intercambiar datos con un servidor remoto, lo normal en Angular, aunque no es obligatorio,
es que encapsuléis esa lógica en servicios. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa realmente, dijéramos, la arquitectura básica de Angular. Así que al menos un módulo, tanto como queráis. Al menos un componente. Es difícil concebir una aplicación Angular sin interfaz de usuario en HTML. Y luego, opcionalmente, uno o n servicios donde va la lógica de negocio y típicamente también el intercambio de datos con el lado servidor en servidores remotos. Esto es un poco la arquitectura básica de Angular, ¿de acuerdo? Y entonces, en esta línea, veis que ya hemos descrito lo que es un componente, también hemos descrito lo que es un servicio y vamos a ver la pinta que tiene todo esto rápidamente en código sin hacer mucho hincapié, quiero decir, salvo que me digáis lo contrario, para que os hagáis una idea, como digo, del aspecto que tiene una aplicación Angular. Mirad, aquí en el navegador os he hecho un pequeño ejemplo. Voy a pinchar aquí. Esto que estáis viendo aquí es el hola mundo de una aplicación Angular. Es decir, cuando le decís a Angular, al Angular CLI, ¿de acuerdo? Le decís, genérame el esqueleto de una nueva aplicación Angular, lo compiláis y lo ejecutáis. Esto es lo que aparece en la versión actual de las herramientas de Angular 2+. Y la pinta que tiene esto, vamos a ver rápidamente cuál es. Mirad, aquí también tengo abierto un Visual Studio Code, un Visual Studio Code, y aquí tenéis un proyecto Angular, como decía, la pinta que tiene. Aquí, fijaros que una de las primeras cosas que os quiero comentar, Angular está muy preparado para el tema de las pruebas. Es decir, cuando le decís a Angular que os genere una aplicación nueva, ¿de acuerdo? No solamente os genera los artefactos de código fuente que vais a utilizar para escribir vuestro programa, sino que automáticamente os genera esqueletos para probarlos. Por ejemplo, veis que tenemos aquí una cosa que es un componente, el app component S. Salvo, si no le decís lo contrario, Angular también nos va a generar, voy a pinchar un momento en este archivo sin darle demasiada importancia, un código que os permite probar desde la línea de comandos, desde una interfaz gráfica de una herramienta visual, si vuestro componente funciona o no funciona correctamente. Así que eso, por así decirlo, por lo menos los esqueletos, y más que los esqueletos, también lo tenéis hecho. Mirad, esta es la pinta que tiene un componente. También, sin hacer mucho hincapié, veis que nuestros componentes necesitan cosas de fuera, así que las importamos. Esto es lo que Angular llama metadatos. Esto es, en otras tecnologías, Java, por ejemplo, o .NET, hablaríamos de anotaciones. Aquí, sin aburriros ahora con este detalle, JavaScript, esto pertenece a JavaScript, pero todavía no es algo usual en todos los JavaScripts. Esto se llama un decorador, es decir, sigue el patrón decorator estándar en orientación a objetos. Y aquí veis que hemos creado una clase, ¿de acuerdo?, que representa el componente principal de nuestra aplicación. También hemos creado un servicio, veis que lo estamos utilizando en el constructor de nuestra clase, y algunos métodos para que veáis cómo llamamos a métodos de servicios o cómo hacemos manejadores de eventos. Entonces, la primera pregunta que surge aquí, ahora vuelvo sobre esto, es cómo sabe Angular que tiene que ejecutar esta clase, porque no hay más aquí, ¿de acuerdo?, para empezar vuestra aplicación. Esto lo hacéis, ya hemos dicho que Angular necesita al menos un módulo. Hay un archivo aquí que se llama appmodule.ts, voy a pincharlo, y esto es un módulo de Angular. Más import, más decoradores, y fijaros que aquí le estáis diciendo que cuando arranque vuestra aplicación, queréis que utilice el componente que habéis escrito. Aquí también hemos creado un servicio de datos, de un poco de madera, una demostración, ¿de acuerdo? Aquí le decís a Angular que lo utilice y que lo instancie cuando se lo pidáis. Dicho esto, esto sería la descripción típica de un módulo en Angular, un módulo simple, todo hay que decirlo, pero un módulo al fin, y en este caso nuestro módulo principal. Y ahora también, mira, nuestro componente decíamos que tenía tres patas. El código JavaScript, TypeScript, JavaScript que escribís, lo estáis viendo aquí, y luego también tenemos la posibilidad de asociar a un componente una hoja de estilo o muchas hojas de estilo CSS. Esto lo hemos escrito nosotros, ya veis que esto es un CSS trivial, básicamente para daros una idea de cómo hacéis esto en una aplicación Angular. Y luego lo más importante es que nuestro componente, que hemos dicho que podemos llamarlo con la conciencia tranquila un controlador, lo que controla, en principio, es una interfaz de usuario escrita en HTML.
Esta interfaz de usuario es la que Angular os genera por defecto en su Hola Mundo, lo que acabáis de ver en el navegador, es decir, esta aplicación. Esto lo hemos tocado un poco para que lo podáis ver con las hojas de estilo, ¿de acuerdo? Y por otra parte, pues esto, fijaros que no es una página HTML completa, sino que es un fragmento HTML. Es muy fácil crear eventos en un programa Angular, tan fácil como esto, ¿vale? Aquí, bueno, ya sabéis que un H1 tal vez no es la herramienta, la etiqueta ideal para poner un manejador de eventos de tipo click, pero más que nada es para que os hagáis una idea rápida. Esto es tan fácil como esto. Ponéis el evento que necesitáis y luego qué método, qué proceso queréis llamar. Para que veáis cómo funciona esto, como os decía rápidamente, aquí voy a pulsar la tecla, esto es un Chrome, así que debería ser un F12. Fijaros que aquí tenéis un output por consola en el cual se nos dice que se ha ejecutado un método y un servicio, y cuando pinchamos aquí, pues una vez más acabamos de generar un evento y veis que nuestra aplicación lo ha recogido perfectamente. Así que es bastante sencillo cumplir, en definitiva, con este diagrama de arquitectura. ¿De acuerdo? Veis que aquí acabamos de cerrar el círculo. Tenemos enlace de propiedades, ahora os digo cómo, y tenemos manejadores de eventos y además tenemos servicios. Entonces, en cuanto al manejo de propiedades, el enlace de propiedades es una de las características más potentes de Angular. No tengo mucho tiempo para extenderme aquí, pero esta es la sintaxis. ¿De acuerdo? Así que el enlace de propiedades permite enviar datos de vuestro componente a la interfaz de usuario, y la gestión de eventos, entre otras maneras que también tiene Angular, de enviar información de vuestra página a vuestro controlador, a la clase TypeScript que escribís. Y esta es la pinta que tiene un servicio. ¿De acuerdo? Los servicios en Angular son, por definición, inyectables. Esto es otro decorador. Son clases TypeScript. Pueden tener constructores, y aquí es donde declaráis los procesos, los métodos que decimos en orientación a objetos, necesarios para poder implementar vuestra lógica de negocio y también, por ejemplo, para acceder a servidores remotos. ¿Vale? Mirad, una de las cosas más importantes de Angular a la hora del desarrollo. Fijaros que tenemos aquí, como os decía, vuelvo un instante. Fijaros, por ejemplo, en este texto. Está en azul. ¿De acuerdo? Y nuestro programa se está ejecutando. Entonces, una de las cosas más importantes que tiene Angular para ayudaros a trabajar es que si yo cojo esto y lo cambio por rojo, por ejemplo, por poner algo chillón, y cogemos este archivo, acabo de hacerlo, y lo salvamos, cuando volvamos a nuestra página web veremos que se ha actualizado automáticamente. El desarrollo en Angular es algo que está total y permanentemente vivo. Prácticamente cada cambio que hacéis en vuestro entorno de desarrollo, si queréis, lo veis de inmediatamente reflejado en la aplicación sobre la cual estáis trabajando. ¿De acuerdo? Una de las cosas tal vez que más ayudan a la hora de hacer un desarrollo ágil, con o sin metodologías ágiles, como Scrum o la programación extrema, pero en definitiva, desarrollo ágil en cualquier caso. Además de la arquitectura modular, los componentes, los servicios y, como os decía, echar una ojeada a la pinta que tiene el código fuente en Angular, Angular sabéis que no se ocupa del lado servidor, pero tenéis un mecanismo muy, muy sofisticado para intercambiar datos con él. Voy a pinchar un momentito en este enlace. Aquí, a ver, aunque no quisiera ahora aburriros demasiado con esto, hay dos maneras a día de hoy de comunicarse con un servidor remoto en Angular. Esta es la más moderna y la que Angular prefiere que utilicemos. Esto es simplemente un API, una interfaz para la programación de aplicaciones basada en objetos que Angular os entrega y os inyecta automáticamente como los servicios usando inyección de dependencias para intercambiar datos usando el protocolo HTTP con cualquier servidor remoto. A día de hoy, esta herramienta por debajo usa Ajax, pero mañana, pues a lo mejor podría utilizar un protocolo distinto, quién sabe, un protocolo WebSocket o cosas parecidas. Aquí, como os decía, tenéis la documentación, pero lo importante aquí, porque no tenemos tiempo para poder profundizar en esto demasiado, deciros que esta herramienta, aunque no es obligatorio en realidad, espera que el intercambio de datos con el servidor remoto se haga en JSON, en JSON, notación para JavaScript orientada a objetos.
Y luego resulta, aquí tenéis otro enlace, los lo voy mostrando mientras hablamos. Mira, aquí Angular utiliza una serie de utilidades de esta biblioteca, que la tenéis para muchos lenguajes, que más que para sincronía tiene que ver con la programación, la creación de los llamados sistemas reactivos, que tiene una serie de características. Una de ellas es la sincronía, es decir, un sistema reactivo casi por hipótesis es asíncrono. Cualquier operación de intercambio de datos que hace Angular lo hace en paralelo, concurrentemente, en segundo plano, y lo hace de forma asíncrona. Esto permite que cuando emprendéis una acción de intercambio de datos a través de Internet, a través de la red, con un servidor remoto, abriendo un paréntesis, una operación de intercambio de datos con un servidor remoto es conceptualmente una operación de entrada-salida. Como sabéis, una operación de entrada-salida puede ser hasta 1 millón de veces más lenta que una operación en memoria RAM. Cierro el paréntesis. Así que los motivos de Angular para hacer esto en paralelo son obvios. Intentar exprimir lo más posible el microprocesador y los núcleos del mismo que tengan vuestros usuarios finales en el ordenador que estén utilizando y sobre todo no bloquear jamás el refresco y la interacción de la interfaz visual de usuario que hacéis en HTML, pase lo que pase por detrás, como por ejemplo intercambiar datos en operaciones potencialmente lentas o incluso muy lentas con servidores remotos. Así que esto lo tenéis, por así decirlo, gratis. Tenéis una API perfectamente definida para intercambiar datos con cualquier servidor remoto y además de forma automática y por defecto esto se hace en segundo plano para que vuestro usuario final en ningún momento perciba que su interfaz de usuario se ha quedado frita, sino todo lo contrario. ¿De acuerdo? Una de las máximas preocupaciones de Angular. Los usuarios finales siempre deberían poder interactuar con vuestros programas, en principio. Dicho esto, Angular ya veis que supone una serie de cosas, ¿de acuerdo? Supone, por ejemplo, que vais a emplear HTML5, creo que sería bastante aconsejable hacerlo si no se está haciendo ya, y también esta herramienta presupone que por defecto vais a hacer aplicaciones de una sola página. Esto es, vuestro usuario final ve una única página y en función de lo que hace con ella, pues quién sabe, rellenar campos, por ejemplo, pinchar botones, clicar en enlaces, los contenidos de la página van cambiando dinámicamente. Para poder hacer esto, Angular utiliza una tecnología que en este caso no es novedosa, esto es de fin, tiene ya unos años, pero bueno, es muy útil, y es el enrutamiento y la navegación. Así que para trabajar con Angular, cuando hacéis una aplicación, un proyecto real, vais a necesitar emplear un router. Un router simplemente lo que permite, a ver si podemos ver este ejemplo, que un ejemplo dice más que 1000 palabras. Si es que funciona. Mirad, aquí tenéis, por ejemplo, fijaros lo que estáis viendo en esta pantalla. Si yo pincho, por ejemplo, en contacto, bueno, esto ya veis que tienen que mejorarlo un poco, pero veis que la pantalla cambia. Si me voy al centro de crisis, pues la pantalla sigue cambiando. Y si me voy aquí, una vez más, el contenido de la pantalla sigue cambiando. Así que, y por supuesto, si pincháis aquí, pues una vez más, el contenido de la interfaz de usuario cambia. Aquí solo hay una página HTML, pero el contenido cambia dinámicamente en función de lo que el usuario final hace. Pues bien, a eso, os lo recuerdo, es a lo que llamamos una aplicación de una sola página, una SPA. ¿De acuerdo? Si lo busquéis esto en el Google o algo así, aquí lo veis. Es que esto es fácil de encontrar si queréis refrescar, por así decirlo, de lo que estamos hablando. Aunque espero que esto haya ayudado. Para poder hacer aplicaciones de una sola página, que es lo que Angular espera por defecto, tenéis también un entramado perfectamente definido basándose en los routers, en los enrutadores y en las rutas, es decir, qué debe suceder, cómo debe actualizarse mi única página cuando mi usuario final lleva a cabo una interacción con la misma, por ejemplo, pinchar un link. Esto se resume en el enrutamiento y navegación y esto podéis hacerlo con bastante sencillez, porque es una de las especialidades de Angular 2.
Bien, estos serían, como veis, las principales características a nivel de desarrollo, por así decirlo. Y luego nos queda comentar el asunto que ya os he adelantado. Angular tiene una organización tremendamente poderosa, en mi opinión, para ayudaros a hacer pruebas de todo tipo. Aquí, básicamente, esta herramienta, Jasmine, es la que os permite crear pruebas unitarias. Por ejemplo, una cosa como esta. Más que crearla, perdón, ejecutarla. Esto sería una prueba unitaria. Con la misma herramienta también podéis crear, por cierto, pruebas de integración. Y lo que escribís en Jasmine, que utiliza un mecanismo para ayudaros a hacer pruebas basado en una tecnología que se llama BDD, significa Desarrollo Dirigido por Comportamientos, ¿de acuerdo? Si pincháis aquí, por ejemplo, cuando podáis hacerlo, veréis que aquí aparece el enfoque de esta herramienta. Los test que creéis con Jasmine hay que ejecutarlos de alguna forma lo más automatizada posible. La herramienta que veis aquí, Karma, es una herramienta que se utiliza precisamente para ejecutar vuestros tests y como podéis ver, vuestros tests escritos con Jasmine. Y como podéis ver, la gente, es decir, esta herramienta se lleva utilizando desde los tiempos anteriores a 2016 de Angular JS. Y luego, por último, los mecanismos de testing, esta otra herramienta se llama Protractor, sirve para hacer lo que podríamos llamar, por ejemplo, pruebas de integración y que Angular llama, me voy al Visual Studio Code, end-to-end E2E, pruebas E2E. Aquí esto lo ha generado automáticamente Angular y con las órdenes adecuadas podéis ejecutar también pruebas de integración automáticamente o incluso podéis probar sin demasiados problemas la funcionalidad de una página web. Así que todo esto que veis en esta transparencia está incluido dentro de Angular. Cada vez que el Angular CLI os genera una aplicación, todo lo que estáis viendo aquí podéis utilizarlo directamente y sin problemas desde una herramienta visual o desde una línea de comandos. ¿Vale? Así que hablamos de desarrollo y de testing. Y luego nos queda también, claro, algo que es fundamental y es el paso a producción. Mirad, Angular, cuando trabajáis en desarrollo y le dais una orden como por ejemplo un ng serve, vuestro proyecto se compila en modo desarrollo. Y con alguna opción más de la línea de comandos os aparece automáticamente, que es lo que yo he hecho aquí, para que podáis ver vuestra aplicación ejecutándose. ¿Vale? Pues luego está el asunto del paso a producción. Esta orden, el build, con este modificador o este otro, lo que hace es crearos una versión muy optimizada para producción de vuestra aplicación. Muy optimizada en el tiempo que tenemos, voy a ser breve, muy optimizada significa que pesa lo menos posible. Si vuestra versión de desarrollo pesa 100, ¿de acuerdo? Pues lleva toda la información de depuración y tal. Vuestra versión de producción pesa 20. De eso estamos hablando. Y luego, para llevar a cabo esas mejoras, pues aquí, además del paso a producción en sí, aquí tenéis enlaces de cómo se haría esto dentro de la documentación de Angular, existe también la compilación anticipada, que básicamente tiene que ver con lo siguiente. Cuando Angular lleva, o mejor dicho, un servidor despliega una aplicación de Angular en el cliente, las compilaciones, todas ellas que lleva a cabo Angular, por defecto se hacen en el navegador del usuario final. Es decir, no solamente viaja al navegador, perdón, no solamente viaja al navegador vuestro código, sino el propio compilador de Angular. Eso en desarrollo nos vale, incluso es hasta mejor porque podéis depurar, en fin, con facilidad, pero no es una buena idea en producción. Entonces, cuando apliquéis esta optimización, lo que hace el proceso de construcción, el build automático de Angular, ¿verdad? Lo que hace es algunas de las tareas de compilación que normalmente se llevan a cabo en el navegador del cliente, Angular las hace cuando estáis construyendo vuestra aplicación, con lo cual pesa mucho menos, se carga mucho antes y se ejecuta mucho más eficientemente. Podríamos decir como que todo esto está muy bien. Ya os he comentado que un sano escepticismo nunca mató a nadie. Así que aquí tenéis un enlace, os lo voy a mostrar. Tenéis también herramientas, esto no es de Angular, ¿de acuerdo? Pero tenéis aquí herramientas para someter a un test de eficiencia, de eficacia, de uso de recursos de cualquier página web. Veis que esto es fácil, se llama Web Page Test y en cuanto busquéis esto en un buscador lo encontráis a la primera.
Aquí podéis meter a cualquier URL, la de vuestras aplicaciones si están accesibles a través de Internet, quiero decir, desplegadas en un servidor, o cualquier página que conozcáis que queráis ver cómo se comporta en relación con esto. Así que esto es una herramienta importante, este tipo de herramientas, porque os da una visión cuantitativa de la eficiencia y el uso de recursos de vuestros programas. Y luego, para terminar con las características de Angular, y bueno, en fin, los elementos del pasaproducción, aquí hay una cosa que Angular está trabajando muy duro para resolver y es la siguiente. Hemos dicho que en Angular se lleva a cabo todo en el lado cliente. Esto significa que, vamos a decirlo así, cuando una aplicación Angular viaja al navegador del usuario final, en el lado servidor no quedan rastros. Por tanto, los indizadores de Internet, las arañas, los spiders de los buscadores de Internet, cuando van a vuestro servidor, si es que se les deja entrar, para encontrar vuestras páginas HTML e indexarlas y que aparezcan en los buscadores, pues no se encuentran con nada aprovechable. Esto a nosotros, si somos desarrolladores, es algo que nos puede dar un poco lo mismo, es decir, pero sin duda a nuestros clientes, si yo hago una aplicación para un cliente y mi cliente dice, oye, ¿y esta aplicación que me has hecho, cuando alguien la busque en Google, la va a encontrar? Pues inicialmente la respuesta es no, no la va a encontrar. Y eso a nuestro cliente seguramente no le va a hacer ninguna gracia. Así que para evitar esto, lo que Angular ha hecho, yo creo que es una solución simple, elegante y sobre todo operativa. Es lo que Angular llama el Angular universal. Esta tecnología, que también tenemos aquí, bueno, un enlace, ya veis lo que significa esto. Dicho en palabras sencillas, Angular Universal, que también se le conoce a veces por Angular fuera del navegador, lo que hace es cuando se genera vuestra aplicación viaja al lado cliente como siempre. Pero además, las páginas se generan físicamente en el lado servidor. Es decir, Angular Universal opera de forma redundante. Observad que esto no afecta al rendimiento de vuestra aplicación Angular en el lado cliente, en el navegador del usuario final, porque todo el material de vuestra aplicación sigue estando allí. Pero sí beneficia que estas páginas redundantemente se compilen y se creen en el lado servidor, porque ahí los buscadores, el asunto de la optimización de las máquinas de búsqueda, los SEO, ¿de acuerdo? Pues ahí sí que van a encontrar la información que necesitan y entonces dicha información y dichas aplicaciones pues sí que van a aparecer en los buscadores. Así que podéis decirle a vuestros clientes con la conciencia tranquila que este tema está prácticamente resuelto y que no se preocupen por ello porque también se lo podéis hacer. ¿De acuerdo? Esto es muy importante de cara a nuestros clientes, porque claro, como ya sabéis, si yo a mí me hacen una aplicación web y pago por ella, pues me gustaría ocupar los primeros puestos en los buscadores cuando alguien pregunta por el bloque temático o bloques temáticos en los cuales se inscribe la aplicación que me han desarrollado y por la que he pagado. Así que esto también lo tenemos resuelto. Esto es un trabajo permanente, es decir, todo esto que os he contado, Angular no es, los creadores de Angular no creen en las herramientas estáticas. Entonces, conforme estamos hablando, estad seguros que están apareciendo nuevas versiones de todo lo que os he dicho, ¿de acuerdo? Para intentar mejorarlas lo más posible. ¿eh? Eso es, en definitiva, una de las claves de Angular. Un soporte continuo para mejorar sus APIs y sus herramientas, a todos los niveles en lo que yo conozco. Bien, dicho esto, mirad, comentaros, porque estamos ya finalizando, comentaros que tenemos un par de acciones formativas previstas sobre Angular 2 y sobre Angular avanzado. Aquí veis las duraciones, 25 horas, fechas del 12 al 16 de marzo, del 2 al 6 de abril, los horarios y en cuanto a la modalidad, si estáis interesados en esto, pues se puede hacer presencial o remota o las dos cosas, es decir, podemos tener participantes presenciales y a la vez, en la misma aula, por así decirlo, participantes remotos, con lo cual ya tenemos una cierta experiencia, bastante experiencia, por otra parte, con perdón, en montar escenarios en los cuales lo presencial y lo virtual, por así decirlo, se conjuntan perfectamente y cooperan juntos. Aquí tenéis también los objetivos, los requisitos y los contenidos. Aquí en el primer curso lo que estamos hablando es, en fin, todo lo que necesitáis saber para hacer cualquier aplicación con Angular 2
Y aquí lo que estamos intentando hacer es profundizar un poco en la tecnología de Angular y en algunos elementos de Angular para que podáis también llevar a cabo pues, operaciones más avanzadas, como por ejemplo las pruebas, lo que os decía del server-side rendering, el Angular 2 fuera del navegador, la programación reactiva, en fin, etcétera. Así que si veis que esto os puede interesar, pues simplemente sabiendo ya que estas acciones formativas están pensadas para llevarse a cabo en las fechas y duraciones que estáis viendo, simplemente pues podéis poneros en contacto con nosotros si os parece bien. Y bueno, pues si lo hacemos así, francamente espero veros pronto. Voy a aprovechar ya para despedirme de vosotros. Si no hubiera preguntas, si las hay, las respondemos, por supuesto, y deciros que espero que este webinar os haya parecido interesante. Espero que os resulte útil y, como os decía, espero veros pronto a todos. Así que gracias a todos, veo que no hay preguntas y bienvenidos al mundo Angular.